Sean todos bienvenidos. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes para dar continuidad a las cápsulas que hemos estado desarrollando. En esta ocasión abordaremos nuevos contenidos que nos permitirán ampliar nuestro conocimiento y reflexionar sobre nuestros temas importantes. Nuestra cápsula se llama Teoría de la Constitución. Cápsula 1. Sin más preámbulos, damos inicio a esta presentación. Unidad 3. Criterios de clasificación de las constituciones. Objetivo: el estudiante analizará las constituciones otorgadas, impuestas y pactadas, identificando sus características, formas de origen y diferencias, para aprender su impacto en la conformación y evolución de los sistemas constitucionales. Introducción. El estudiante podrá estudiar las distintas formas de origen de las constituciones, particularmente las otorgadas, impuestas y pactadas, reconociendo las circunstancias políticas y jurídicas que dieron lugar a cada una. A través del análisis de estos modelos, comprenderá su influencia en la legitimidad constitucional, la organización del Estado y el desarrollo del constitucionalismo. 3.5. Otorgadas. ¿Qué son las constituciones otorgadas? Las constituciones otorgadas son aquellas que surgen por decisión unilateral del titular del poder, generalmente una monarca o un gobernante, quien concede un texto constitucional sin que exista una participación directa de la población en su elaboración. En este tipo de constitución, el gobernante conserva el poder de establecer las normas fundamentales del Estado, presentándolas como una concesión hacia la sociedad y no como resultado de un proceso democrático. Historialmente, las constituciones otorgadas aparecen durante la transición entre las monarquías absolutas y los regímenes constitucionales, representando un primer intento por limitar, aunque de forma parcial, el ejercicio del poder. El estudio de este modelo permite comprender la evolución del constitucionalismo y de las distintas formas en las que los estados comenzaron a organizar jurídicamente el ejercicio del poder. Características de las instituciones otorgadas. Una de las principales características es que el texto constitucional es elaborado por la autoridad gobernante, sin la intervención de un poder constituyente elegido por la población. Estas constituciones suelen reconocer ciertos derechos y establecer órganos de gobierno. Sin embargo, el gobernante mantiene una posición predominante dentro de la organización política del Estado. Otra característica importante es que Otra característica importante es que la legitimidad del texto proviene de la voluntad del titular del poder y no del principio de soberanía popular que caracteriza los sistemas democráticos actuales. Aunque representaron un avance respecto al poder absoluto, las constituciones otorgadas ofrecían una participación ciudadana limitada en la definición de las normas fundamentales. 3.5. Otorgadas. Importancia histórica de las constituciones otorgadas. Las constituciones otorgadas desempeñaron un papel importante en el desarrollo del constitucionalismo, ya que produjeron la idea de que el poder del gobernante debería sujetarse, al menos parcialmente, a un conjunto de normas jurídicas. Con el paso del tiempo, este modelo fue sustituido en muchos países por constituciones elaboradas mediante procesos representativos en los que el poder constituyente expresa la voluntad de la sociedad. El análisis de las constituciones otorgadas permite identificar las diferencias entre los sistemas políticos del pasado y los principios que actualmente sustentan los estados democráticos y constitucionales. Comprender esta clasificación facilita explicar la evolución histórica de las constituciones y la consolidación del principio perdón, comienzo de nuevo. Comprender esta clasificación facilita explicar la evolución histórica de las constituciones y la consolidación de principios como la soberanía popular, la división de poderes y la protección de los derechos fundamentales. 3.6. Impuestas. ¿Qué son las instituciones impuestas? Las constituciones impuestas son aquellas que surgen cuando un grupo político
militar o revolucionario establece un contexto constitucional sin que exista un proceso amplio de participación o consenso de la población. En este tipo de constitución, el contenido de las normas fundamentales responde principalmente a la voluntad del grupo que ejerce el poder, el cual define la organización del Estado y las reglas de funcionamiento de las instituciones. Generalmente las constituciones impuestas aparecen después de conflictos políticos, revoluciones, golpes de Estado o cambios bruscos en el sistema de gobierno cuando un nuevo grupo asume el control del poder. El estudio de este modelo permite comprender que el origen de una constitución influye en su legitimidad, aceptación social y estabilidad dentro del orden constitucional. 3.6. Impuestas. Características de las instituciones impuestas. Una de las principales características es la ausencia de un proceso democrático amplio para su elaboración, ya que el texto constitucional es determinado por quienes controlan el poder político en ese momento. Estas constituciones pueden establecer la organización del Estado, reconocer los derechos y regular el funcionamiento de los poderes públicos. Sin embargo, su origen no proviene directamente de la voluntad popular. Otra característica consiste en que suelen responder a circunstancias extraordinarias, como crisis políticas o transformaciones profundas del régimen, lo que influye en su contenido y en los objetivos que persiguen. La permanencia de una constitución impuesta depende en gran medida de su aceptación posterior por la sociedad y de su capacidad para consolidar un sistema político estable. 3.6. Impuestas. Relevancia histórica de las constituciones impuestas. Las constituciones impuestas forman parte de la evolución del constitucionalismo, ya que reflejan momentos de cambio en los que un nuevo grupo político busca reorganizar el Estado mediante un nuevo marco jurídico. Su estudio permite comparar distintos procesos de creación constitucional y analizar cómo ha evolucionado el principio de soberanía popular en la formación de las constituciones modernas. Con el desarrollo de los sistemas democráticos, la tendencia ha sido privilegiar procedimientos participativos y representativos para elaborar las constituciones, fortaleciendo así su legitimidad y aceptación social. Comprender esta clasificación facilita distinguir entre el origen de una constitución y su contenido, así como valorar la importancia de que la norma fundamental sea resultado de un proceso constitucional basado en la participación y en el Estado de Derecho. 3.7. Pactadas. Las constituciones pactadas y su origen. Las constituciones pactadas son aquellas que surgen como un resultado de un acuerdo entre un titular del poder y diversos grupos políticos o sociales. A diferencia de las constituciones otorgadas, este modelo implica la negociación entre las partes para establecer las normas fundamentales del Estado. Este tipo de constitución aparece generalmente en momentos de transición política, donde existe la necesidad de alcanzar consensos que permitan mantener la estabilidad institucional y evitar conflictos entre los distintos sensores de la sociedad. El pacto constitucional refleja la voluntad de equilibrar el ejercicio del poder mediante acuerdos que definen la organización del Estado, las atribuciones de las autoridades y el reconocimiento de determinados derechos. Como último, tenemos la importancia de las constituciones pactadas. Una de las principales características de las constituciones pactadas es que su contenido nace del consenso y no de la negociación, lo que les otorga una mayor legitimidad que aquellas elaboradas de manera unilateral por un solo grupo o gobernante. Este modelo contribuyó al desarrollo del constitucionalismo al promover mecanismos de diálogo para establecer reglas comunes que garantizan el poder político y fortalecieran la estabilidad del Estado. El estudio de las constituciones pactadas permite comprender la evolución de los sistemas constitucionales hacia modelos cada vez más participativos, en los que el acuerdo entre los diferentes actores políticos representa un elemento fundamental para la construcción del Estado de Derecho. Esto ha sido todo por la cápsula número 1. Nos vemos en la siguiente.